Muy buenas noches, ¿cómo están? Un gusto de saludarlos. Comenzamos este 18º episodio de este ciclo 2025 de La Última Palabra. Gracias, como siempre, a nuestros televidentes que en este espacio aprovechan también de ir comentando lo que es un poco la contingencia política a nivel regional. Hoy vamos a seguir, como ha sido la tónica de los últimos 3 episodios, ir conociendo un poco y generando un poco de debate de los candidatos ya al menos oficializados por el CERVEL para lo que es la candidatura al Congreso, en este caso a diputados por el Distrito 17. Esta noche nos acompaña Natalie Rojas, candidata a diputada por el Frente Amplio en el Distrito 17, fonoaudióloga de profesión y ex Seremi de Gobierno. ¿Cómo está, Natalie? Bienvenida. Muchas gracias, un gusto saludarte, Matías, estar aquí en esta conversación. Y también nos acompaña Patricio Lineros, candidato en este caso a diputado por el Distrito 17, va por el Partido Social Cristiano, administrador de empresas de profesión y ex CORE. ¿Cómo está, Patricio? Bienvenido. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, ya saludar a Natalie también y a toda la gente que nos sintoniza en esta noche. Bueno, completamente en vivo, y la idea es que ustedes también en sus casas, a través de sus teléfonos celulares, en Facebook, Canal 30 Oficial, nos pueda ir comentando, dejando saludos, también algunas preguntas relacionadas con los temas que vamos a estar abordando y que vamos a estar también revisando más adelante todos estos comentarios que nos vayan llegando, consultas también a estos dos candidatos a el Congreso, a la Cámara Baja en este caso. Y uno de los temas que vamos a estar abordando y que vamos a partir es materia de seguridad. Pero antes de ello vamos a conversar un poco de cuáles fueron las motivaciones de cada uno de ustedes por emprender esta carrera por un escaño dentro del Congreso por el Distrito 17. Comenzamos con Natalie. Motivaciones que la llevan a esta candidatura. Muchas gracias. La verdad es que motivaciones son múltiples. Lo primero, con mucho orgullo yo asumí un desafío solicitado por mi partido, el Frente Amplio, de asumir esta carrera al Congreso, lo cual significaba dejar el cargo en el que yo estaba como Seremi de Gobierno para poder representar a la militancia del Frente Amplio en el Distrito 17. Así es que, por una parte, honrada con esta solicitud del partido, porque todos los que hemos sido candidatos y somos candidatos sabemos que esta es una carrera que requiere de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho compromiso y también de mucha transparencia, porque finalmente uno representa a un grupo o a una militancia importante. Y por otra parte también convicciones que tienen carácter personal. Yo desde que estoy en la universidad he liderado distintos espacios, desde centros de alumnos, desde un trabajo social. Ahora con el gobierno del presidente Gabriel Boric tuve la posibilidad de tener un cargo de confianza, pero previo a ello siempre me desempeñé en un rol público desde mi profesión y a través de los distintos estudios que he tenido, y por lo tanto esa experiencia laboral que he recogido durante más de 15 años hoy me permite decir con mucha tranquilidad y con mucha certeza de que siento que puedo representar bien los anhelos de las mujeres y de las familias de la región del Maule, y que estos puedan expresarse a través de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las personas. Perfecto. En el caso de Patricio, motivaciones. Bueno, una de las cosas que son más claras es que la labor parlamentaria está al debe de nuestra región del Maule. Está muy al debe porque gran parte de nuestros parlamentarios se basan en frases para la galería, frases bonitas pero poco efectivas. Si nosotros analizamos, son contadas las leyes de alto impacto que se generaron en estos últimos 4 años y al mismo tiempo la cantidad de recursos que se gestionaron desde el gobierno central para poder llegar a las regiones. Eso creo que es un tema que a nadie puede pasarlo por alto. Bajo esos parámetros hay una motivación muy fuerte desde que fuimos consejero regional por el aporte que hicimos por la provincia de Talca y la región en general. Desde ahí nace el sentido, a través del Partido Social Cristiano, de que nosotros podamos presentar una lista parlamentaria y obviamente competir en las próximas elecciones de noviembre del 2025, con la convicción de que vamos a hacer un bonito trabajo territorial cercano a la gente y obviamente tratando de llegar al Parlamento con el único fin de poder trabajar y obviamente mejorar la calidad de vida de los maulinos, que muchas veces queda en una frase bonita, pero la realidad es que estamos al debe y debemos hacer mucho más por nuestra región. Patricio, esto ya de carácter quizás más personal,
cambio de militancia en su caso, Sí. ¿no? Era de Evópoli. Así es. ¿A qué se debe este cambio o qué valores representa el Partido Social Cristiano para usted, en este caso, para haber cambiado de partido? Mira, una de las cosas que a mí me motivó fue obviamente el tema valórico. Yo hay cosas que no puedo transar, Si bien en Evópoli debo reconocer que siempre fui bien abierto y autónomo en mis decisiones, y eso lo agradezco. Cada vez que tuve que tomar alguna decisión, fui autónomo, sin prejuicio de aquello. El gobierno regional no ve temas valóricos, solamente ve temas de inversión y de proyectos. Por ende, ahí la agenda valórica para nosotros no era principal ni jugaba un rol fundamental. Bajo esos parámetros, hoy día estamos en una figura donde vamos a legislar a nivel país y creo que la base de toda legislación en todo lugar debe partir en lo valórico. Si no hay valores, ojo, es como el dicho popular, los valores se aprenden en la casa. Si no hay algo valórico en la base, desde ahí en adelante es muy difícil comenzar a construir. Perfecto. Bien, conociendo ya un poco de las motivaciones de nuestros invitados para emprender esta candidatura, recordar que ya pronto van a comenzar el periodo de campaña, lo más probable terminado ya lo que es Fiestas Patrias, terminando lo que es este mes de septiembre. Hablemos un poco de cómo ustedes podrían colaborar, en este caso desde el Congreso, a lo que es el ámbito de la seguridad. Sabemos que es uno de los temas que va a estar presente en los futuros debates presidenciales, también de diputados y senadores, pero ¿cuál es, al menos desde su punto de vista, la contribución que ustedes pueden dar? Comenzamos con Patricio. Mira, nosotros cuando fuimos consejeros regionales dimos mucho apoyo a las distintas policías en materia de infraestructura, ya sea equipos criminalísticos para PDI, ya sea infraestructura vehicular para carabineros, pero creo que hoy día faltan leyes que vengan a fortalecer y a respaldar la labor de nuestras policías. Ojo que nuestras policías, yo siempre lo he dicho, la persona que anda en la calle, el carabinero de civil o el PDI que anda en la calle muchas veces, es como lo que pasó para el estallido social, había un odio contra ellos, pero ojo, es gente que muchas veces viene de escasos recursos, viene de abajo y no por cargar, o mejor dicho, tener un uniforme tú eres inferior al resto. Creo que sin duda nuestras policías deben tener más autonomía y deben tener más respaldo de parte de los parlamentarios, y creo que acá esto va a ser de manera transversal. Hoy día nuestras policías necesitan apoyo y respaldo para que a la hora de algún trabajo que ellos realicen o de alguna labor que ellos estén tomando, ellas puedan sentirse respaldados por las autoridades parlamentarias. No es posible que cuando ocurre algún accidente o ocurre algo, lamentablemente nos lavamos las manos y es como que la institución, pero se nos olvida todo el gran trabajo que ellos hacen. No olvidemos que cuando ocurre algún problema en cualquier lugar, ¿a quiénes son los primeros que llamamos? A carabineros. Y muchas veces también los juzgamos. Creo que sin duda desde el Parlamento se deben legislar leyes para fortalecer la institución. Para fortalecer, y cuando me refiero a fortalecer la institución, me refiero a poder apoyarlos desde la base para que ellos tengan más autonomía, y dentro de esa autonomía ellos efectivamente puedan cumplir el rol que es cuidar y proteger a nuestras familias. Ahora, ¿durante este gobierno considera que eso no se ha dado? Considero que durante este último gobierno, mira, si nosotros somos bien objetivos, en este último gobierno lamentablemente se cometieron bastantes situaciones que no están como alineados, porque hoy día tú escuchas al gobierno hablar de hoy las policías, pero son los mismos que hace 4 años atrás literalmente decían ni un carabinero, o sea, querían refundar el país, querían refundar el Estado y querían refundar a las policías. Hoy día cambió el discurso, pero el apoyo que se le ha dado tampoco ha sido muy notorio. Creo que sin duda, más que frases para la galería, nosotros debemos tomar atribuciones y obviamente legislar para fortalecer la labor de los carabineros y obviamente también ponerle límites. Y en todo ámbito de cosas uno tiene que regular, de lo contrario este tema se te va de las manos. Ahora, lo último para darle el paso a Natalie con posterioridad. Incentivos también, porque aquí hay una baja también dotación de carabineros. La semana pasada conversábamos con 2 también candidatos a diputados por el Distrito 17, lo que tiene relación, por ejemplo, con la cantidad de denuncias que se hacen en carabineros, que hasta cierto punto también repercute en la dotación que existe en la región del Maule de estos mismos carabineros. O sea, menor cantidad de denuncia se refleja hasta cierto punto que no se requiere tanto carabinero finalmente en la región. Al mismo tiempo, ¿qué incentivos se les puede dar para que jóvenes ingresen a la escuela de carabineros? Porque sabemos que se flexibilizó también en algunos de los requisitos para ingresar a la escuela de suboficiales. En cierta oportunidad estábamos en un sector, en la comuna de Maule, Maule Norte,
Y los vecinos pedían con urgencia mayor presencia policial. En ese entonces estaba la general Berta Robles. Y la general Berta le dijo, ¿cuál es el índice de denuncias que usted hace? Y lo que usted dice es muy cierto. Lamentablemente muchos hechos quedan solamente en reclamos entre vecinos, pero no se hacen las denuncias. Por la mala política o el mal pensamiento o creencia que se dice, ¿para qué voy a denunciar si no pasa nada? Lamentablemente cuando yo no denuncio, efectivamente no puede aumentar la dotación de carabineros porque no hay denuncias. ¿Qué es lo que tú dices? No hay denuncias, ¿para qué necesito tantos carabineros? Desde ahí es importante la cultura de poder aumentar la dotación de carabineros en base a las denuncias. Yo soy un convencido sin duda, de que la institución debe ser fortalecida, pero al mismo tiempo debemos tratar de ver que la tasa de jóvenes que ingresan después del estallido social a la escuela de carabineros ha bajado muchísimo. Yo te voy a transmitir lo que me ha dicho gente en la calle. Mi hijo quería ser carabinero, yo le he dicho que no, yo no quiero que me lo devuelvan en un ataúd. Que suena duro, es cruel, pero es lo que te dice la gente. Me lo ha dicho más de 2, 3 y 4 personas. Creo que sin duda, en base a los incentivos, tratar de profesionalizar cada vez más la carrera va a producir que muchos jóvenes más vayan ingresando y obviamente también ellos se vayan sintiendo respaldados en base a la institución. Natalie, en su caso, ¿de qué manera se puede contribuir a mejorar lo que es la percepción de seguridad y también ahí lo que comentábamos con Patricio, incentivos para jóvenes para ingresar a lo que es la formación de carabineros? Bueno, lo primero es decir que cualquiera de las propuestas que yo voy a mencionar esta noche no responden a una iniciativa personal, sino que más bien están ancladas a un programa de gobierno de mi candidata presidencial, que es Janet Jara, y en ese sentido primero quiero tomarme del tema de carabineros para poder seguir avanzando en el tema de seguridad. Mi hermano mayor es carabinero y siempre ha sido un orgullo para la familia que él lo sea. Y en ese sentido, por supuesto que siempre fue parte de las conversaciones desde que yo era muy pequeña, el cómo poder fortalecer la institución. Tenemos un problema grave con los escalafones en carabineros también, en donde tenemos 2 escuelas. Tenemos la escuela, lamentablemente, para los pobres y la escuela para los ricos, lo que genera muchas diferencias internamente dentro de la institución. Eso es algo que se debe modernizar y que tenemos que avanzar a poder tener una escuela única. Ese no solo es un deseo de este proyecto colectivo, sino que también lo digo con mucha certeza desde el diálogo que he tenido con personas de la institución. Lo segundo, respecto de la toma de decisiones y que finalmente la dotación dependa de las denuncias, creo que es parte de las actualizaciones que las normativas deben generar. Porque si bien las denuncias tienen un efecto, si nosotros observamos dónde hay más denuncias, en los sectores altos de la región metropolitana, Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén, ¿dónde hay más dotación de carabineros? En esos sectores. Y no es una decisión política, es un criterio que está establecido para la toma de decisiones y ese tipo de criterios son los que deben actualizarse. Esto no quiere decir que las personas no tenemos que trabajar con ellas para que motiven, ¿cierto?, a desarrollar las denuncias y que de esta manera tengamos una mejor mirada o una mejor fotografía de la seguridad en nuestras comunas y en nuestra región. Dicho sea de paso, existe un fondo para poder desarrollar las denuncias de carácter reservado, que era lo que no existía anteriormente, esto es confidencial, el asterisco 4242, en donde hay que tener 2 cosas claras. Primero, cuál es el delito que quiero denunciar y cuál es la dirección exacta en donde se genera este delito. El resto de la información, mi nombre, mi RUT, mi número de teléfono, no es de importancia para este tipo de denuncia. Por otra parte, nosotros como proyecto colectivo creemos en la seguridad con un enfoque integral. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo estamos preocupados de lo represivo o del castigo, sino que también de materias preventivas. Esta mañana estaba en un debate con estudiantes del Liceo de Rauquén de Curicó, con estudiantes de cuarto medio, en donde yo les hacía la pregunta si ellos alguna vez han sido parte de alguna estrategia de prevención del consumo problemático de drogas, por ejemplo, con jóvenes. Me decían que no. Y bueno, es que nos damos cuenta entonces que el Estado no tiene un rol preponderante en la prevención, que es clave también para evitar entonces daños futuros de nuestra sociedad. Así es que también vamos a trabajar para poder fortalecer materias de prevención en distintas materias, principalmente en el consumo problemático de alcohol y droga, y
Promover también una ley de barrios seguros. Hoy día depende de las autoridades locales, del alcalde y los concejales, ver cómo consiguen recursos para mejorar iluminarias, para recuperar plazas, para recuperar espacios, ¿cierto?, que las vecinas y vecinos han perdido y que generan esta sensación de seguridad. Y eso no debería ser una preocupación de tratar de conseguir los recursos, sino que deberíamos tener una ley que promueva los barrios seguros y que se haga cargo de manera integral, en conjunto con los vecinos de estas problemáticas. ¿Y por qué digo en conjunto con los vecinos? Porque nos pasa a las mujeres que nosotros tenemos súper claro por las calles que no hay que caminar porque estamos oscuras. Y no lo aprendimos porque alguien nos dijo, lo aprendimos por la práctica y porque las hemos evitado históricamente. Y por lo tanto la participación de la comunidad en esta toma de decisiones es central, y por eso promover una ley de barrios seguros donde existe esta integración entre las autoridades locales, los vecinos. Hoy día tenemos los comités de seguridad que se están estableciendo en distintos sectores de la provincia de Talca, también en la provincia de Linares, y me gustaría que esa política de la constitución de los comités de seguridad pueda profundizarse y se pueda acercar a todas las comunidades, porque en definitiva la seguridad también la construimos todos y todas. Muy breve, respecto a lo que es, por ejemplo, el porte, en este caso, de arma debidamente inscrita, ¿están a favor o en contra, Natalia? Yo estoy en contra porque creo que esas son armas que van a llegar a manos del crimen organizado, y no es algo que se nos ocurra, sino que es algo que pasa en los países en donde las armas están legalizadas. Patricia. Yo estoy a favor, pero con una estructura bien sólida en el ámbito de que tiene que estar legalmente establecida, porque de lo contrario se te va de las manos. Bien, vamos a cambiar de ámbito, vamos a pasar ahora a lo que es salud. Vamos a varios mensajes hasta el momento enviando saludos. Recordar que pueden también participar enviando consultas de los temas que estamos abordando o de otros que a lo mejor también se les pueda generar a usted como inquietud en su casa. Estamos en Canal 30 Oficial, donde pronto vamos a estar revisando los comentarios que nos han llegado hasta esta hora de la noche, completamente en vivo. Materia de salud, y la consulta es, recientemente la ministra de Salud estuvo en el Hospital Regional y anunció inyección de recursos para ir reduciendo lo que son las listas de espera. Pero hay otra cosa que también preocupa, que es la falta de especialistas, en este caso en el sector público. En este sentido, ¿cuáles podrían ser los incentivos a profesionales de la salud para que sigan atendiendo en el sector público, considerando que varios ya se están solamente atendiendo por el sector privado? Comenzamos ahora con Patricio. A ver, una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que la lista de espera es algo que se arrastra hace muchos años, y que es una promesa de distintos gobiernos. Transversalmente se trata de hablar de las listas de espera, y es una promesa de cada campaña, parece como la bandera para llegar y decir la lista de espera se debe eliminar, la lista de espera vamos a hacer esto, otro, pero nadie le ha dado el real alce a la lista de espera que efectivamente necesita. Nosotros tenemos que pensar que para eliminar la lista de espera tenemos que hacer una reestructuración desde el servicio en general, desde los funcionarios, desde cuántas horas están trabajando nuestros funcionarios y cuánta cantidad de profesionales tenemos en la región, y no tan solo en la región, sino que en las comunas. Tenemos el gran problema en el Hospital Regional de Talca, que es hospital regional, de carácter regional, porque Talca no tiene un hospital comunal, mal dicho Hospital Regional de Talca, porque el hospital es regional. Creo que sin duda lo que nosotros debemos potenciar y tratar de ver es inyectar recursos efectivamente para tener más especialistas, pero que estos especialistas estén ligados y preparados para poder atender determinadas cantidad de pacientes, y en esa base poder decir, oye, efectivamente se está haciendo la pega. Un día me decía un alcalde de X comuna, yo contraté a un especialista y le dije, mira, estas son las cantidades de pacientes que pueden atender. No, yo voy a tu comuna siempre y cuando yo ponga el número de pacientes. Creo que ya ahí empieza un tema medio complicado por la cantidad de atribuciones que puede tener el empleador. Pero sin duda la cantidad de listas de espera, la única manera que nosotros la podamos mejorar es mejorando el servicio en general, mejor infraestructura, mejores sueldos, porque ¿cuál es el problema? El especialista, ¿qué es lo que hace? Se va a atención privada porque gana más. Yo vengo de empresa privada, soy un amante de la empresa privada, pero también te das cuenta de que en la empresa privada eres autónomo, tienes menores jornadas de trabajo y obviamente pones tus propios precios. Acá te están colocando el valor, pero lamentablemente muchas veces, como la motivación económica no es tan alta, ganas el doble afuera, ¿qué es lo que haces? Te terminas yendo a lo privado.
Natalie. Bueno, tomándome también de las últimas palabras que señala Patricio, justamente hay un tema con el incentivo de los recursos económicos, ¿sí? Nosotros queremos promover una ley de incentivo territorial a especialistas. La región del Maule es un muy buen ejemplo a través del gobierno regional porque ellos entregan becas a especialistas que después los obligan a ejercer durante un periodo en la región. Eso no es una realidad de país, no es una ley, es una iniciativa regional y que creo que es muy importante relevarla, generar este incentivo territorial para poder pagar a través de becas la formación de especialistas y que ellos se queden en la región. Por otra parte, también es necesario tener incentivos económicos. Efectivamente, la renta entre el mundo público y el mundo privado son muy distintas. Tuve la oportunidad de ser directora de salud de la Municipalidad de Sagrada Familia, en donde en todos los fines de semana largos me tocaba buscar médicos por todos lados para poder atender la urgencia. ¿Por qué? Porque los médicos que hacían sus turnos, digamos, normales, preferían, ¿cierto?, el fin de semana pasarlo bien con su familia, descansar, y eso está bien. Y nos costaba mucho motivar a médicos para que fueran a hacer los turnos de urgencia a la comuna, no solo por la baja remuneración, sino que también por qué le ofrecía a la comuna un médico. O sea, iba a trabajar y qué hacía después, dónde iba a comer, dónde se quedaba a alojar. Incluso en comunas tenemos problemas de la oferta para que puedan pernoctar en las comunas. Por lo tanto, en la región del Maule y en otras regiones nos pasa de que no somos atractivos para estos profesionales en términos estructurales y por ello se requiere evidentemente incentivos económicos que puedan de alguna manera vincular a los profesionales con la salud pública. Por otra parte, el punto que tú tocaste de la lista de espera, sabemos que es un problema y por lo tanto nosotros también queremos a través del Congreso promover una ley de garantías de tiempos de atención y esta ley la queremos promover con dos plazos. Lo primero, para aquellos que están esperando una hora de especialidad que tenga un plazo máximo de 30 días, la obligación del Estado de entregar esta prestación, y en el caso de aquellas cirugías que tengan un plazo de 60 días para poder ser ejecutadas. Esto va a requerir de recursos evidentemente y es ahí en donde los parlamentarios cumplen un rol clave que tiene que ver justamente con la ley de presupuesto y donde entonces se colocan los recursos. Ahora, sabemos que este año fue bastante comentado el tema de estos sobres, ¿no?, que se encontraron que iban dirigidos a pacientes, ¿no?, y que hay un proceso en curso. ¿Qué opinión tienen ustedes respecto a ello? Principalmente de que finalmente hay un proceso por parte de Contraloría, también del Hospital Regional. Hasta el momento nada se sabe, ya ha pasado bastante tiempo. Y que bueno, uno se pregunta en qué están estas situaciones, ¿no? Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con el caso de las licencias médicas, como que se ha olvidado un poco. Opinión personal respecto a ello. Natalie, comenzamos. Sí, yo creo que el rol público se debe ejecutar con la máxima responsabilidad y rigurosidad, y en ese sentido yo espero que las investigaciones den cuenta de quiénes son los responsables que están detrás de esto y que tengan también castigos que sean ejemplares. Y me parece que esa es la única forma de, a esta altura, poder hacer algo de justicia con estas personas y estas familias que fueron víctimas en definitiva de este no recibimiento de estas cartas y con ello la pérdida, por supuesto, de la oportunidad de contar con un especialista o con un médico. Patricio. Me voy a tomar de unas palabras que dijo también Natalie en base a la oferta atractiva de la región. Cuando era consejero regional me dice un día la directora del Hospital de Constitución: yo tengo un problema tremendo. Si ya cuesta traer especialistas a la región, imagínate cuánto más a Constitución. Porque no somos atractivos. No hay oferta para nada. Y eso es una realidad que la región debe tratar de mejorar. De hecho, no debe tratar, debe hacerlo. En cuanto a la última consulta de las cartas, es acá donde yo discrepo mucho con la empresa pública y la empresa privada. Por un tema simple, ha pasado creo que 1 año y medio, o a lo mejor un poco más, y todavía no hay respuesta. En una empresa privada probablemente en 15 a 20 días estaría la respuesta y la decisión. Acá se debe tomar mano dura, porque ojo, se está jugando con la salud de los habitantes de la región del Maule. Personas que recibían un sueldo, una remuneración para hacer llegar ese documento, no lo hicieron. O sea, optaron por algo fácil: vamos, votemos y nos vamos para la casa. O sea, literalmente acá no hubo un control, pero al mismo tiempo está la parte del funcionario que qué fue lo que hizo. Creo que ahí sin duda se deben aplicar todos los criterios de la ley y obviamente tratar de zanjar esto y zanjarlo lo antes posible por respeto a las familias. Perfecto.
Vamos a continuación a leer algunos comentarios que tenemos a esta hora de la noche, 22:26 que han llegado a nuestro Facebook en esta transmisión bastante activa esta noche el público. Discúlpenos si no alcanzamos a leerlos a todos. Paola Barrios dice saludos a Natalie, éxito. Catherine Ibarra dice grande Patricio, el mejor. Samuel Córdoba dice saludos a la mejor Seremi Natalie Rojas Seguel desde la comunidad de Vista Hermosa. Angélica Holguín dice vamos Natalie. Viviana Pérez, saludos a Natalie, mi diputada. Paola Berríos dice una gran Seremi Natalie Rojas Seguel, vamos por esa diputación. Claudio Chandía, Patricio el mejor y con conocimiento, con experiencia de las bases. También Génesis Veloso coloca grande Patricio. Rivas Ricardo dice vamos Nati. Juan Luis Bustos, concejal de acá de la comuna de San Javier, saludos a nuestra ex Seremi, un gran trabajo con las organizaciones sociales, abrazo y éxito querida Natalie Rojas. José Lizana dice tremenda candidata Natalie Rojas, saludos desde Molina. Vuelvo a comentar Paola Berríos, dice muy bien Natalie, concreta y sólida con sus respuestas. Como comentario dice el trabajo colectivo y la cohesión tienen resultados tangibles. En Vista Hermosa Maule podemos dar fe de eso. Nos escribe Samuel Córdoba. Y Vicente Galás dice energía, sabiduría y solidez. En su respuesta, señorita Natalie Rojas, será la mejor elección por el Maule Norte. Son algunos comentarios que nos han llegado, se sumaron otros. Mireya Rodríguez dice muy sólida Natalie y saludos a los candidatos, grande Nati. Nos escribe también Igor Villarreal. Bien, vamos a hacer un corte comercial. Tenemos otros temas que van a estar relacionados con el acceso a la vivienda, una problemática que repercute a gran parte de la población, sobre todo a la clase media. Así que vamos a hacer un breve corte y aproveche también de ir comentando alguna consulta también que quieran llevar a cabo sobre la contingencia política también, tanto regional como nacional, a nuestros candidatos a diputados por el Distrito 17. Vamos y volvemos, espérenos. Bien, estamos de regreso, siendo las 22:33, completamente en vivo a través de Canal 30 Loncomilla, en estos cable operadores Multicom Maule, en el caso de todo lo que es Talca, Maule, también la zona de Linares, Colbún y también prontamente lo que es San Clemente, y para todo lo que es Maule Sur con TV Cable Loncomilla, San Javier, Villalegre, también, bueno, estas dos comunas principalmente. Nuestro Facebook está habilitado para que sigan comentando, realizando consultas. Dejamos planteado el tema con el que íbamos a comenzar este segundo tiempo, ¿no? De este programa. Acceso a la vivienda. El 2 de junio se publicó un ranking en el que Chile está dentro de los países miembros de la OCDE, en el que más ha subido el precio de la vivienda versus lo que es el ingreso de hogares. Actualmente el acceder a la vivienda, al menos para la gente de clase media, depende en gran parte de lo que son los créditos hipotecarios, que los dan hasta 30 años. Y al mismo tiempo las entidades bancarias solicitan un mínimo de lo que son ingresos para poder otorgar este crédito. La pregunta es, ¿cómo se puede enfrentar esta problemática? Principalmente lo que es el acceso a créditos hipotecarios y las facilidades también de lo que es el aporte, en este caso, que hace el Estado, ¿no? A través de subsidios. Comenzamos con usted, Natalie. Sí, en base a esta problemática, nosotros queremos proponer una ley de arriendo protegido que esté principalmente dirigido a jóvenes y a familias jóvenes. ¿Cómo funcionaría esto? Por ejemplo, si hoy día una familia paga un arriendo de 300.000 pesos, que pueda recibir un subsidio de 150.000, que le permite los otros 150.000, ¿cierto?, poder ahorrarlos para poder comprarse una vivienda. Uno de los grandes problemas que tenemos las chilenas y los chilenos es la poca capacidad de ahorro, lo cual impide que podamos tener, ¿cierto?, la compra de una vivienda cuando somos arrendatarios. Yo soy arrendataria, no soy propietaria,
y conozco entonces la realidad de cerca, las dificultades que significa poder generar un ahorro y por lo tanto a familias que están comprometidas, que tienen además un buen comportamiento de pago de arriendo, poder beneficiarlos con este subsidio que le permita que esos recursos que está siendo subsidiados pueda ahorrarlos para la casa propia, es un muy buen incentivo, sobre todo para las familias jóvenes o los nuevos núcleos familiares, o también para los jóvenes que quieren independizarse. Y por otra parte, también creo necesario que se pueda generar alguna ley que permita al Estado poder comprar terrenos o expropiar en aquellos lugares céntricos de las ciudades que lleven años en abandono. Nosotros tenemos ciudades en donde, a propósito del terremoto del 2010, hay básicamente cuadras completas que hoy día no tienen nada o que están siendo utilizadas para estacionamiento, lo que podría ser utilizado como un terreno para poder construir viviendas sociales y acercar también a las familias a los centros de las ciudades, porque lo que estamos haciendo es crecer hacia las periferias y lo que estamos haciendo es generar mayor exclusión de los servicios que generalmente se encuentran en las zonas céntricas. Hay otra problemática también que va ligado a la cantidad de campamentos, ¿no? Que acá en la región también no estamos ajenas a esa problemática. Uno quizás lo ve más en televisión abierta, hoy mismo en la mañana se está efectuando también un tema ahí en la región metropolitana respecto a lo que son campamentos, tomas, que finalmente concentran una gran cantidad de población. ¿Cómo se busca también ir subsanando esa problemática de campamentos o tomas muchas veces ilegales? Sí, bueno, actualmente está en operación una ley que es la ley del Plan de Emergencia Habitacional. Yo buscaría seguir profundizando esa normativa con más recursos para que permita construir más casas. En la región del Maule ya se han entregado más de 20.000 viviendas y el objetivo a nivel nacional es construir más de 200.000 viviendas y eso sin lugar a dudas viene, por una parte esta ley permite acelerar los trámites, muchas veces para las constructoras quedan los proyectos atrapados en los municipios, en los permisos, etcétera, y por lo tanto esta es una ley que no solo inyecta recursos sino que también facilita la tramitación de estos proyectos de viviendas sociales y yo apostaría por seguir profundizando este tipo de políticas que están funcionando y que más de 20.000 familias en la región del Maule hoy día pueden decir con certeza de que esta fue una ley que los benefició porque muchos de ellos llevaban bastantes años esperando y otros también pocos meses, incluso se sentían sorprendidos por la rapidez con la que había funcionado el proyecto. Patricio. Bueno, según el MIMBU, datos 2025, hay cerca de 25.000 viviendas que hacen falta acá en la región del Maule. A la actualidad, año 2025. Según la CACEN, eso se transmite o traduce en cerca de 100.000 personas que están sin una vivienda propia, ya sea o vivienda inadecuada o tema de falta de un hogar, ya sea por los campamentos y todo esto. Acá esto requiere solamente un nombre, inversión. El tema de la vivienda tiene que ir acompañado de la conectividad. Muchas veces se hacen proyectos habitacionales, pero se piensa en la vivienda y no se piensa en la conectividad. ¿Y qué es lo que significa? Nacen los famosos cuellos de botella y los tacos eternos. Voy a hablar de la capital regional, donde hoy día tienes un padrón automotriz tremendo, pero también muy pocos accesos. Hay sectores como el sector oriente de Talca, que lamentablemente no tiene muchos accesos al centro de la ciudad. Efectivamente, hay algunos proyectos en donde se va a tratar de abrir nuevos espacios para que pueda tener más acceso a los lugares céntricos, pero lamentablemente hoy día la realidad, año 2025, es que la conectividad acompañado de la falta de vivienda nos va alejando cada vez más del centro y no tenemos cómo poder acercar a las personas a los centros cívicos o a los centros de la ciudad. Acá el tema es uno, es inversión. Hay que inyectar más recursos para poder zanjar todo esto de la falta de vivienda y obviamente también hay que poner un incentivo para la gente que puede pagar un crédito hipotecario. Y acá me quiero detener porque hay gente que no lo puede pagar. Hay gente que necesita una vivienda 100% social porque son familias numerosas, son familias grandes, no te alcanzan los recursos, pero también vemos gente hoy día que son solos. Yo te voy a poner el caso cuando yo compré casa. Postulé 3 veces y no gané nada, ni un subsidio ni nada. La respuesta ¿cuál era? Usted es soltero, usted es soltero, usted es soltero. O sea, me llegaron a decir, tienes que casarte, tener un hijo, y ahí recién puedes postular a un proyecto. Porque una persona soltera, sin hijos, no puede obtener algún subsidio, no puede comprar alguna vivienda con algún aporte del Estado.
Y creo que es ahí donde se necesita legislar para poder abrir este camino y que personas que efectivamente son solteras o familias pequeñas y tienen capacidad de pago puedan optar un crédito hipotecario sin tanta burocracia y sin tanto trámite. Eso ha cambiado. Sí, ahora está el subsidio de S19. Sí, en el último tiempo, y hoy día las personas, aunque sean solas, pueden postular a estos beneficios del Estado. De hecho, yo postulé el subsidio de S19 y mis hermanos, y ninguno se lo ganó en su momento. Y no te estoy hablando de tanto tiempo atrás. ¿A qué voy? Lamentablemente tampoco es una prenda de garantía. Estamos hablando de 25.000 viviendas. Yo creo que usted y usted, a cualquier persona, conocen más de una o dos personas que viven con los papás o están arrendando. Su caso. ¿Por qué? ¿Ven? Su caso. Porque lamentablemente, o sea, conocedor del problema. Acá se es conocedor del problema. Yo siempre digo, gracias a Dios, pude obtener una vivienda porque yo soy ingeniero de profesión. Aquí hoy para mí los números son radicales. El ahorro, o sea, el arriendo es echar en saco roto. Pero sabemos que muchas veces el ahorro no es suficiente en una familia en la que solamente una persona es la entrada. Sí. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿tiene que ir de la mano? Es que volvemos al tema. Hay personas que necesitan una vivienda 100% subsidiada, 100% pagada. Y ese es el tema donde se deben aumentar la cantidad de recursos. Hoy si de repente se gasta o se invierte una cantidad de recursos en cosas que no son viables, ¿cuántas obras en nuestra región del Maule, hablemos de nuestra región del Maule, están abandonadas? ¿Cuántos recursos muchas veces, y ojo, y acá voy a ser súper claro, en los distintos ministerios, usted fue seremi, yo creo que también debe saber esto, y obviamente lo tuvo que haber visto, las platas se tienen que ejecutar, se tienen que ejecutar, se tienen que ejecutar. Compremos esto, esto y esto. Ahí es donde hay que hacer una reestructuración de recursos para poder inyectar los recursos donde se necesitan. Y hoy día, ojo, el país y la población está aumentando. Hoy día, según los últimos datos del censo, tenemos cerca de 38.000 personas mayores de 60 años en nuestra región del Maule. Todavía hay personas que arriendan con 60 años y hay personas que nunca tuvieron una vivienda propia. Hay que tratar de potenciar aquello, un incentivo, porque ¿qué es lo que te dicen? ¿Pero para qué le vas a dar un subsidio? Hay mucha gente que piensa, ¿para qué se le va a dar un subsidio a una persona de 60 años? ¿Qué va a pasar con la casa después? Bueno, si esa persona de 60 años vive 90 años. Porque hoy día estamos viendo adultos mayores de 75 años que son sumamente activos. Natalie. Yo comparto la preocupación con las personas mayores. Creo que es un tremendo desafío como Estado que tenemos, justamente los cuidados de aquellas personas que han dedicado su vida y su esfuerzo para poder sacar adelante este país, que lo sacamos todos los días, adelante todos en conjunto. Hay una política pública que me parece súper interesante, que es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social, denominada las viviendas tuteladas. ¿Qué son las viviendas tuteladas? Sí. Son lugares en donde personas mayores que no tienen red de apoyo, que no tienen hijos algunos o que sus familias no viven cerca, etcétera, pueden acceder a estas viviendas tuteladas el tiempo, digamos, de vida que les queda, porque estamos hablando de personas que superan los 65, 70 y hasta más años. La característica es que regularmente son personas que son personas autovalentes, eso quiere decir que pueden desarrollar una vida en un hogar sin requerir de cuidados de un tercero, y ese tipo de proyectos creo que pueden ser muy interesantes de hacer crecer en distintas comunas de nuestro territorio. En este sentido, ¿cuál puede ser el rol del Estado? Por ejemplo, para facilitar el acceso o la obtención de la casa propia. ¿Tiene que haber un mayor respaldo por parte del Estado a través de subsidios? Sí, o sea, yo creo que en un Estado que debe robustecerse, porque hemos hablado hasta ahora de todos los grandes desafíos que tenemos y eso significa tener un Estado más grande, o sea, que tenga más recursos, que tenga más posibilidades de generar acciones, y en ese sentido, y yo lo dije partiendo, yo sí creo en los subsidios y creo en los subsidios como una herramienta para poder salir adelante. Por ejemplo, en el subsidio que les planteaba del arriendo protegido, para jóvenes, ¿cierto?, que puedan tener un subsidio y que les permite que aquellos recursos que ya no están gastando en el arriendo puedan ahorrarlo y que de esta manera entonces puedan adquirir su vivienda propia. Patricia. Tienen que haber incentivos para las personas que quieran optar a una vivienda. Y tienen que haber
incentivos desde el inicio, y un buen incentivo es un subsidio que efectivamente te permita pagar obviamente una parte con subsidio y otra parte con dividendo, pero un incentivo acorde que no juzgue tu renta, para decir, ah, no, es que voy a poner un ejemplo, él gana 100, le voy a dar X cantidad, él gana 200, él gana 300. Tiene que ser un subsidio plano, o mejor dicho, un subsidio parejo, para explicarlo con maneras bien coloquiales, pero que potencie la obtención de vivienda en la juventud. Porque todas estas personas que hoy día vemos que son adultos mayores, muchas veces ni siquiera quisieron postular a subsidios. Hay muchos que no quisieron porque no es que me voy a quedar con la casa de mi papá, me voy a quedar con la casa de algún familiar, o simplemente vivo aquí y hoy día te das cuenta que después son familias de 5 o 6 personas, muere el jefe de hogar y los hermanos quieren vender la vivienda. Y ahí es donde viene el problema. ¿Qué pasa con esa persona? Claro, está el tema de las viviendas tuteladas. En Talca, está en el sector norte de Talca. Es un gran incentivo. Yo he hablado con personas de ahí por diferentes motivos y ellos son muy agradecidos, son muy agradecidos, pero también es un mínimo, es muy pequeña la cantidad de personas que puede optar a aquello. Yo soy un convencido de que se debe potenciar, sin lugar a dudas, la obtención de la vivienda propia desde la juventud. Es la única manera de que esto sea sostenible en el tiempo y que no nos encontremos después con la triste realidad de que hay adultos mayores en calidad de abandono que no tienen dónde vivir. Se me quedó en el tintero un proyecto de ley sobre cooperativas de vivienda. Probablemente algunos recuerdan cómo los trabajadores de cierta empresa vivían en lugares que se construían viviendas a través de cooperativas. Los profesores también, hay muchas villas que fueron construidas a través de este ejercicio y creo que sería muy importante poder tener una ley de cooperativas de vivienda que permita a las familias poder construir con apoyo del Estado. Cerramos el tema de acceso a la vivienda. Vamos a leer algunos comentarios, consultas que nos han llegado también para que el público se sienta participativo. Esta noche, no tan solo aquí lo que está contemplado en la pauta y el temario que ambos recibieron. Paola Berrío Ramírez dice, me gustaría saber qué piensan sobre la corrupción en nuestro país y cuál es su postura frente a estos actos cada vez más frecuentes en Chile. Patricia, comenzamos con... Es simple, la corrupción se debe atacar con mano dura. Y cuando me refiero con mano dura, es que no es posible que, que una persona que cometió alguna falta grave, ya sea servicio público, empresa privada, o incluso salgamos de aquello, esté preso 3 meses, o esté privado de libertad 3 meses y después vuelva a salir. Acá se deben tomar medidas duras y medidas concretas. Medidas concretas de nuestro país. La corrupción es algo que ha invadido Chile estos últimos años y no podemos seguir permitiendo de que lamentablemente esto se vuelva en un hábito. Cuando algo se vuelve en un hábito, se vuelve familiarizado y ya antiguamente era como, oye, pasó esto y era como impactante en toda la ciudadanía. Hoy día no, hoy día es como, ah, sí, mataron a alguien, hoy día, mira, se robaron esto, hoy día pasó esto. Deben haber medidas ejemplares y mano dura contra esto. Natalia. Yo creo que hay que fortalecer la integridad del ejercicio público de todas aquellas personas que acceden a la carrera funcionaria o que son autoridades. Creo que una respuesta a esto de alguna manera son los códigos de éticas, pero esos códigos de éticas que se construyen también en comunidad dentro de las instituciones, porque de alguna manera como que se va corriendo el cerco. Uno dice, bueno, pero si esta persona lo hizo, ¿por qué yo no? Y en cierta manera los actos de corrupción están vinculados con aquellas acciones cotidianas que se generan dentro de los distintos espacios laborales y por lo tanto yo soy una fiel defensora de la educación y de una educación que sea continua y por lo tanto me parece súper necesario que cualquier autoridad que acceda a un cargo ya sea de confianza o a un cargo de elección popular deberían pasar por un proceso de formación en materias de integridad pública. Cambiamos respecto a otra consulta que nos hace Samuel Córdoba. Dice, ¿cuáles serían sus propuestas para fortalecer el trabajo con las organizaciones de juntas de vecinos? Ya que muchos candidatos ofrecen mucho en periodo de campaña, pero después quedamos en el olvido. Comenzamos con Natalia. Sí. Yo soy de las candidatas que no me gusta ofrecer mucho,
y de hecho estoy en un periodo de dialogar mucho con las personas y poder recoger información. Yo creo que la sabiduría de los dirigentes y las dirigentas sociales es clave para poder generar transformaciones locales. ¿Por qué digo esto? Porque los dirigentes y dirigentas no solo conocen el problema, sino que muchas veces tienen la solución, ¿sí? Y uno desde la política tiene que colocarse al servicio de que esas soluciones o esas ideas que buscan la solución puedan ser ejecutadas. En mi caso, yo creo que el principal trabajo que tenemos que tener con las dirigencias es un trato directo, es un trato constante, tener diálogos permanentes y que en definitiva también cuando se generan reuniones o asambleas donde se levantan propuestas o donde uno hace compromisos, que ellos también tengan la posibilidad de poder hacerle seguimiento a esos compromisos. Muchas veces las acciones dependen de las voluntades y los compromisos o las palabras quedan en segundo plano y yo creo que uno tiene que hacerse cargo de sus compromisos, de sus responsabilidades y de su palabra, y son los dirigentes y los dirigentes quienes pueden hacer este seguimiento y pueden también contarle a la comunidad cuál es el comportamiento que tienen las autoridades. A mí me parece, bueno, yo soy una defensora del buen trato y creo que en todos los niveles, y por lo tanto mantener un diálogo constante, permanente, desde contestar el teléfono hasta resolver problemas, creo que es fundamental, y como autoridad o como posible parlamentario, ¿cierto?, siempre estar a disposición de los dirigentes y las dirigentas de las organizaciones, pero por sobre todo, además de estar a disposición, siempre estar escuchando permanentemente lo que está sucediendo en los territorios para que de esta manera vayamos también iluminando, ¿no es cierto?, en qué medidas podamos ir potenciando o proyectando. Patricia. Yo conozco bastantes organizaciones sociales, de hecho saludo a los dirigentes sociales que nos puedan estar escuchando, estuvieron de día hace menos de un mes, los primeros días de agosto, y concuerdo mucho con lo que dice la ex-Seremi, porque los que conocen la realidad de los territorios son los presidentes de junta de vecinos. Lamentablemente muchas veces estos dirigentes no tienen el respaldo de su entorno. Más de una vez se dice o se ha escuchado que se convoca reunión de junta de vecinos y en el papel son 300, 400 socios y llegan 3, 4 personas. Ahí es donde también uno tiene que ir meditando y alguien podría decir, no, es que no hay un incentivo. Yo creo que no se necesita un incentivo para participar en la Junta de Vecinos, porque la Junta de Vecinos es el primer acto democrático donde se puede trabajar en conjunto con la ciudadanía, independiente del estatus social, nivel educacional, pero en donde se puede compartir. Las organizaciones sociales son fundamentales porque a través de ellas se levantan los requerimientos de la ciudadanía y deben llegar donde las autoridades para poder manifestarlas y obviamente buscar un punto de encuentro. Sin duda, mediante el diálogo se van a ir fortaleciendo cada vez más las organizaciones sociales, pero ellos también deben estar abiertos y dispuestos a dejarse ayudar. Me explico, un dirigente social no puede abanderarse políticamente con un sector porque va a estar agradando a un sector, pero a los otros socios no los va a estar agradando. Y ahí se genera un problema tremendo en donde solamente un sector llega a algún lugar y no llegan todos. ¿Y qué pasa cuando no hay una solución en ese determinado sector? Por ende, yo invito a los dirigentes sociales que siempre puedan estar abiertos a trabajar con las autoridades de manera transversal, siempre poniendo el foco en sus territorios y mirando el bienestar de sus propios vecinos. Pluralismo, finalmente. Claro, en el fondo es eso. Otros comentarios que nos llegan, Luis Alarcón, también concejal de acá de San Javier, dice, el dinero se ha demostrado estar al servicio de las personas, saludos. Seguel Roberto, la corrupción debe ser castigada con el máximo de penas para que el resto no cometa los mismos delitos. Y otra consulta, y con esto ya vamos a ir al menos concluyendo la revisión de preguntas en Facebook. ¿Qué medidas concretas pueden plantear en relación a la violencia en los establecimientos educacionales? Nos comenta aquí Iván Palacio, agradecemos ahí la consulta. Natalie. Sí. Bueno, estoy aquí hojeando porque es uno de los temas que yo he estudiado. Fui parte de la Superintendencia de Educación encargada regional de fiscalización y me ha tocado estar permanentemente en vínculos con las comunidades educativas. Primero, cuando se genera un conflicto en los establecimientos educacionales no se resuelven con más castigo, ¿sí? Y yo creo y siento que es necesario promover que desde el currículum los jóvenes puedan ser formados en resolución de conflictos y mediación.
¿sí? Porque eso es algo que no te lo enseñan, es algo que uno tiene que después pagar incluso cursos para poder aprenderlo, porque es algo que te entrega herramientas, ¿cierto?, para poder enfrentar hoy día distintas problemáticas que se viven. Otro elemento central es el cuidado y la salud mental de las comunidades. Los recursos que llegan a los establecimientos muchas veces no permite contar con profesionales, psicólogos, trabajadores sociales que permitan poder ayudar o colaborar en la salud mental tanto de los estudiantes como de los docentes, y yo creo que la salud mental tiene que ser universal, o sea que los establecimientos no accedan a estos recursos por su nivel de vulnerabilidad u otros elementos que muchas veces hace que establecimientos queden fuera de esta óptica y que requieren también de esos recursos. Por lo tanto, creo que los equipos de convivencia escolar se deben reforzar y se deben trabajar desde la mirada de la salud mental. Y finalmente, también creo que debemos trabajar para facilitar los procesos de denuncia de los docentes que son agredidos tanto de manera verbal como de manera física. Hoy día muchos docentes, este tipo de complejidades que viven por cuidar su trabajo, no hacen las denuncias y se llevan estos problemas al resguardo, ¿cierto?, de la privacidad de su hogar, y yo creo que tenemos que fortalecer también los mecanismos para que ellos se sientan protegidos, porque yo siento que enseñar y educarse tiene que ser un derecho y no puede ser un riesgo, y por lo tanto tenemos que hacernos cargo entonces de poder frenar distintas situaciones que van generando conflictos, porque los conflictos van en escalada. Y lo mencioné delante, pero creo que es muy importante trabajar en materias de prevención para el consumo problemático de alcohol y drogas. Esto es algo que ha estado abandonado por mucho tiempo. La prevención hoy día depende de la voluntad de cada profesional, porque no hay planes, no hay recursos para poder desarrollarlo, y creo que eso también es fundamental para poder generar entornos, ¿cierto?, más seguros para los propios estudiantes. Ahora, antes de pasar a Patricio, en realidad, ¿cuáles son finalmente las facultades que pueda tener el director de un establecimiento frente a estudiantes que agreden a compañeros, que agreden verbalmente o incluso físicamente a los mismos docentes? Claro, hoy día la normativa establece que se generen procedimientos de investigación en donde se le podría incluso llegar a cancelar la matrícula a un estudiante, pero eso no es la solución, porque este estudiante, si bien se le cancela la matrícula en un establecimiento educacional, si no se aborda de base el problema, que muchas veces está vinculado a la salud mental o también a la falta de compromiso de parte de las familias, de acompañamiento del estudiante, si lo llevas a otro lugar, el problema va a seguir, digamos, y por lo tanto yo creo que más allá de las facultades que hoy día tienen los directores, tenemos que hacernos cargo de los problemas de base que tiene que ver justamente con estos niveles de violencia que han ido escalando, pero que tenemos que atajarlo, y eso, por eso la convivencia escolar es clave. Muchas veces en los establecimientos hay una dupla para cumplir con la norma, pero esa dupla no tiene los recursos, las herramientas, el tiempo para poder atender toda la demanda que hay dentro de los establecimientos educacionales, y por eso se requiere reforzar el trabajo de la convivencia escolar. Patricio. Después de la pandemia vimos bastantes actos de peleas entre compañeros. Por ahí gente decía, oye, pero es que siempre hubieron rencillas en los colegios, pero los niveles que nosotros vimos no se habían visto. Acá hay que, y conozco bastantes profesores, de hecho la semana pasada hablaba con uno y me decía, no es posible que tú reprendas a algún alumno o le quieras quitar o prohibir, mejor dicho, el uso del teléfono dentro del aula de clase, y que venga literalmente la mamá y el papá y tengan toda la atribución para gritarte de todo. Porque lamentablemente ellos no están de acuerdo. Acá yo estoy muy de acuerdo con la ex-Seremi también por el tema de la salud mental. Nosotros acá lo que tenemos que atacar es el núcleo familiar de estos estudiantes. Es como cuando una vez me decía un profesor, una vez un muchacho estaba frustrado porque había sacado cerca de un 4 en una prueba. Y yo le decía, ¿qué fue lo que hiciste ayer? Salí, llegué a la casa, me cambié ropa, me fui a trabajar, estuve toda la tarde trabajando, llegué ayudando a mis papás, llegué cerca de las 10 de la noche, me duché, tomé once, me acosté. ¿De quién es la culpa? ¿Es del estudiante o el sistema o el entorno o lamentablemente la situación no le permitió estudiar? Acá hay que ver hartos parámetros de dónde vienen estos actos de violencia. Creo que una de las cosas más necesarias para poder combatir
las agresiones a los docentes o entre compañeros dentro de los establecimientos educacionales es que el DAEM, a través del Ministerio, cada vez tenga más atribuciones. Pero ojo, la Seremi también dijo algo muy cierto. Muchas veces para cumplir con la normativa se ocupa la famosa dupla psicosocial. Pero un psicólogo, dos psicólogos, ¿para cuántos? 500, 600, 700, 800 alumnos. ¿Da abasto? Volvemos al tema de los recursos. ¿Por qué no implementar mayor cantidad de recursos para que las parejas y las duplas psicosociales, que ojo, hoy día una dupla psicosocial es fundamental en un establecimiento, porque antiguamente se veían solamente para cumplir la norma, porque era todo más tranquilo. Hoy día la dupla psicosocial es fundamental para el desarrollo emocional de los alumnos. Lo otro, cuando se estableció de que la educación iba a ser la jornada completa, cuando me refiero a jornada completa hasta las 3, 4, 5 de la tarde, y le voy a contar algo, yo cuando estuve en primero medio tenía clases 2 días a la semana, de 8 de la mañana a 6 y cuarto de la tarde. De 8 de la mañana a 6 y cuarto de la tarde. Ojo, estoy hablando de clases completas. Estás el día entero en una sala. ¿Cuál es el motivo, sabiendo que la salud mental lo que más te recomienda es espacios libres deportivos, cuando esos talleres tampoco se aplican? Tampoco se aplican talleres, tampoco se potencia el tema del esparcimiento dentro de los alumnos. Tener alumnos encerrados todo el día y sin apoyo psicosocial creo que es grave, y eso es lo que nosotros debemos atacar para ir mejorando todo esto. Perfecto. Bueno, eso al menos respuestas en materia de cómo abordar al menos lo que es el ámbito de la educación y los casos de violencia que se han registrado en distintos establecimientos de la región del Maule, a propósito de una consulta que nos enviaba un televidente. Nos quedan pocos minutos para concluir. Nos vamos a pasar, de hecho, porque este siguiente segmento lo ideal es que ustedes puedan dialogar. Es preguntas cruzadas, cada uno va a tener un tiempo determinado para formular una pregunta a su contendor. 40 segundos para formular la pregunta, tema libre y 1 minuto 30 de respuesta. Comienza consultando Patricio a Natalie, comienzan sus 40 segundos. Bueno, hablemos de la migración que es un tema súper complicado. ¿Cómo cree usted que la migración se podría controlar o cuál es el mecanismo que se podría utilizar para poder tener mayor factibilidad a nivel de Estado para poder regular esto? Sí, yo creo que hay que actualizar la ley de migraciones. Primero tenemos un problema importante en las fronteras por la falta de tecnologías, con la que abordar todo el proceso, ¿cierto?, de paso de fronteras. Lo he vivido en carne propia, tengo la posibilidad de viajar muchísimo. Hay regiones donde los pasos internacionales, por ejemplo el paso Rabones, que está en la región de Aysén, hay un cuartel, cierto, de carabineros, pero no hay ninguna tecnología porque no hay internet ni nada que les permita poder ver si la documentación que estamos entregando es verídica, etcétera. Todavía hay mucho se depende mucho del funcionario que está en la frontera, y creo que es muy importante poder mejorar las tecnologías, implementar mayores recursos y darles más herramientas para que el trabajo que se realiza, que es clave en la frontera, lo puedan hacer de la mejor manera. Por otra parte también creo que hay mucha irregularidad en materias laborales. Nosotros tenemos muchos campos acá en la región del Maule en donde se debe robustecer la fiscalización que se hace de manera laboral en estos lugares en donde tenemos a personas migrantes que no tienen ninguna documentación, que no tienen un contrato y que con ello tampoco entonces pueden beneficiarse de los beneficios que trae, ¿cierto?, tener una contratación debida en este sector, y por eso también creo que es muy importante también para la regulación de la migración generar mejores fiscalizaciones también en materias de empleo. Bien, muchas gracias, Natalie. Materia de migración era lo que escogía Patricio Lineros. Es el turno de Natalie para formular sus 40 segundos la consulta a Patricio. Bueno, el candidato Kast, candidato de su partido, ha señalado que de ser electo presidente, él eliminaría el aporte solidario de las pensiones. A mí me gustaría saber qué le diría a Patricio a más de 1.200.000 personas que de aplicarse esta norma verían perjudicadas sus pensiones en cerca de 80.000 pesos. Hoy día estuve con José Antonio, estuvimos porque está acá en la región, y le preguntó un medio de comunicación por eso. Y efectivamente decía, es el bombardeo de mentiras que va a comenzar en este tiempo para tratar de contrarrestar el avance del candidato que efectivamente va bien posicionado.
Eso es una mentira, no se ha canalizado así, no se ha dicho que va a ser así, pero efectivamente no vamos a salir a desmentir una mentira, no tiene una respuesta más larga. Eso no es así, creemos totalmente que la PGU que fue firmada en el gobierno del presidente Sebastián Piñera llegó para quedarse y obviamente llegó para poder canalizar y apoyar a nuestros adultos mayores. ¿Responde a su pregunta? Lo que pasa es que en la práctica hemos visto todo lo contrario, o sea, el partido del candidato rechazó la reforma de pensiones y él hoy día pueden decir que no va a ser así y me alegro muchísimo que no sea así por todos los jubilados de nuestro país, porque eliminar un aporte tan importante sería un grave error, así es que me siento contenta de que se haya retractado de implementar una medida como esta. Efectivamente, sería un daño tremendo y por ende es una de las mentiras que ha salido, las fake news como se dice actualmente, pero eso no es así. De hecho, vamos a tratar de fortalecer en un futuro mandato el tema de la PGU en base a muchas aristas. Creo que la economía de nuestro país hoy día no está bien y hay que fortalecer la economía y en base a eso tratar de conservar la PGU, de ahí el dicho PGU te quiero. Perfecto. Muchas gracias, tiempo Patricio, muchas gracias Natalie y Patricio por haber estado esta noche conversando sobre distintas temáticas de relevancia para los vecinos, en este caso, del Distrito 17. Gracias Natalie por haber estado esta noche con nosotros. Muchas gracias a ustedes y a todos los que estuvieron siguiendo esta transmisión y por supuesto por los mensajes ahí afectuosos que nos dejan a ambos. Patricio. Muchas gracias, un abrazo a cada uno de ustedes. Muy bien, siendo las 11:05, estamos ya dando por terminado este capítulo 18 de La Última Palabra. Recordar que el próximo miércoles también hay un debate presidencial, el primero. Vamos ahí a estar eventualmente compitiendo con ese debate, pero vamos a ver si tenemos a candidatos, en este caso diputados por el Distrito 18. Que esté muy bien, muy buenas noches.